Era muy peligroso porque... Okay. Welcome everybody. Bienvenidos a nuestro Open House 2021-2022. Welcome to our Open House 21-22. I can't believe that we're here at this point. But as you know, this year has been different right from the start. So our open house is going to be different right from the start. What does that mean? It means I know many of you already know your teachers. I know many of you have met a number of our teachers, but you know them as teachers. You don't know them as the incredible people that they are. So because of that, we wanted to organize our open house a little bit different, where you're going to get to know everybody a little bit more as people. You're going to learn a little bit about what we're going to be teaching our kids. Oh, let me just see. Thank you. We're going to share with you a little bit of what the kids are going to be learning this year through their curriculum. As you know, this year is a big year for our grade 2s because this is our last year that there's 2 teachers in the classroom. Next year in grade 3, they have 1. So our teachers not only work with curriculum, our teachers also get the children ready and a little more independent and a little more in control of what they need to do. The one thing I'm going to ask is if every mom or dad can make sure that they have their screens on mute. That would be fantastic. I'm going to go between English and Spanish. Yo voy a entrar en inglés y español. Disculpa por mi pronunciación. Yo espero que va a ser bien esta noche. Pero bienvenidos. Estoy súper feliz que todos pueden venir hoy. Tengo un grupo de maestras excelente, la verdad. Es un grupo que trabaja con todo su corazón por hacer cosas bien interesantes, activas, creativas para tus hijos y hijas. Para ellos, la cosa más importante de todo es que tus hijos están felices. ¿Ok? Entonces, para mí es una bendición grandote. What I'm very happy about is that the teachers that I work with every day in this grade level do everything they can to make the learning fun, enjoyable, and they make it real for the kids. And you're going to learn a little bit about that today as they share who they are, as well as a small video that we created with the help of one of our colleagues, Alberto Valdez, who went around to the classrooms to take videos of what you don't see. You see for our moms and dads who are at home, what we're looking at right now, but you don't see what's going on in the classroom when the learning is happening. So I'm very happy that I'll be able to share that with you today. Okay. Give me one moment. Just 1 second, please. I'm sure. Okay. Here we are. Okay. So, moms and dads, mamás y papás, bienvenidos al Open House de segundo grado. Primero de todo, yo soy Miss Jennifer Lawless, o Jen Lawless, soy la directora asistente de Lower Elementary. Yo soy responsable de kinder, primer grado y segundo grado, ¿ok? Yo estoy en esta posición desde 10 años y este es mi año número 15 que estoy parte de la familia del ERO. Antes yo vengo aquí en 95 y yo trabajé en colegio inglés para 3 años, también en colegio americano para 7 años y ahorita estoy en mi casa. I've had a chance to work at different schools in Monterrey, and I am very happy where I leave my hat every day when I go in, grab my radio, and I'm ready to work with my students and my teachers. I'm very proud of where I work, and I've been in this role for 10 years, and I love what I do. So if it's in your heart, hopefully it shows to you all. A little bit about me. If you don't know, I am Canadian. Yo vengo de Canadá. Mi tiempo favorita de todo es otoño, porque me encanta
el fresco, me encantan las hojas, todos los colores, están un tiempo hermoso para mí. Y extrañar mucho que no estoy allá con mi familia de Canadá, pero estoy aquí con mi familia personal aquí en Monterrey. El tiempo del año que me encanta la más para, no vacaciones, pero holidays, está Navidad. Es mi tiempo favorito por todos los valores, la generosidad, las sorpresas, todo eso me encanta. Como yo le digo, yo vengo aquí ahorita 25 años pasado y conocer a mi esposo que es regio. Abraham es mi esposo desde somos juntos 2 años y después ya casar después de este tiempo. Y en nuestra familia yo tengo 2 hijos. Rebeca ya hace su graduación del UDEM y ahorita es en su carrera de relaciones internacionales. Este es su primer año. Con mi hijo, Eric, está en 9º grado, va a hacer su graduación este año, entonces yo estoy un poquito triste por eso, pero feliz por él porque ya es su desarrollo, su tiempo. Mi familia en Canadá es bien importante para mí. Yo tengo 2 hermanos, 2 hermanas, todos casados, todos con niños, pero niños grandes, como 35 años. Mis hijos son los más chiquitos de mi familia. Y mi mamá es mi corazón. Y gracias a Dios, después de 2 años, Canadá ya dale permiso a personas a entrar el país en julio. Y yo tengo la oportunidad de ir a visitar a mi familia. Entonces, como tú escuchas, yo puedo hablar en español. Algunas veces es mejor que otros días que otros. Y ahorita no sé si es bien, pero yo espero que ya entendé todo. Right now, I'm going to share a little bit about the important parts of what our teachers need from you and what they can give to you. Okay, so I'm going to talk a little bit about everything. I'm also going to share some important dates, which are the map test, our report cards, and fall break, which I know all of you would like to know more information about. As I told you, we're going to share a small video about what happens in a day in the life at our school, so you'll get a chance to see that. And then the most important thing is for you to meet our teachers. So without further ado, since we are a team, somos un equipo, necesitan tu apoyo y tu ayuda en varias cosas. Y aquí es la presentación. Dress code. La primera cosa es el dress code. Nosotros tenemos muchos papás que preguntar, ¿y los uniformes? Ahorita no necesitan preocupar nada de los uniformes. Por favor, están allá. Si los niños tienen, pueden usar, no preocupes, es excelente. Pero a este punto ahorita no necesitan ir a comprar una hasta el punto que nosotros sabemos que necesitan. I promise you, once I've been given the indication for PE that we have to have uniforms, I will let you know with time so you can have the opportunity to come and buy them. If you'd like to have your child or they want to wear them, please feel free. Of course, they're more than welcome to. Shoes. When they're in PE, we need them in tennis shoes, running shoes, cross trainers, something like that, because the PE classes are very physical. They're independent. The children are separated on little foam circles, so they are not mingling. They're not playing group sports or anything like that, but we do need them to wear shoes that are comfortable. If it's not a PE day, what we do ask is that they wear shoes that are secured to their foot. So sandals right now are great. Wheelies are not great. We don't want wheelies at the school because we don't want children falling down and hurting themselves. We can't have tacones. We cannot have soccer shoes at school because it's slippery and someone could fall down the stairs. And lastly, flip-flops, pato de gallos, beach shoes, they should not be wearing those to school for the same reason. They can get hurt if they trip or something, okay? Now, the part that I'm going to definitely translate right now in Spanish is los tapabocas. Ahorita tú sabes que todos necesitan usar su tapaboca. Necesitan, es urgente que tus hijos usen un tapaboca por niños. Hello, Mr. Santi. Por niños, no por los adultos. Necesitan que estén arriba de su nariz hasta su boca. La razón es por la seguridad de todos los maestros y todos los niños y también tus hijos. Si usar un tipo de tapaboca
por adultos que pases la tapaboca poco a ir a sus ojos. Los niños están harta, mover abajo y boom, su nariz está allá. No pueden tener su nariz allá. Necesitan estar abajo de la tapaboca. ¿Ok? Una cosa que yo escribir aquí que es nuevo. Necesitan un nuevo cada día. Y esa es por la razón. Ahorita, porque tienen un poquito más seguridad, los niños tienen permiso a jugar en su break, en su salón, con su maestra, ¿ok? Con la tapaboca hasta aquí. Las maestras están allá por ver eso y jugar con los niños. Cuando los niños están afuera o en gimnasio 2, cubrir, empezar a sudar. Y la tapaboca es mojado y hacer y respirar su tapaboca. Es guácala. No hay otra palabra, es una de mis palabras de español, me encanta la más, es guácala. Entonces los niños vienen a mi oficina con la maestra, yo lavar mis manos y yo darle otra tapaboca por niños, yo cambiar con su ayuda, pero completamente con lavados las manos y todo, y necesitan cambiar eso. Si un niño usa la misma tapaboca la próxima día, pobrecitos, porque probablemente huele horrible, no es incómodo, quizás tienen pelusas para adentro, hacer cosquillas a sus narices. Es la razón que necesitan una cada día. ¿Ok? También la importancia de una para niños. Yo tengo, la semana pasada, yo hago a un niño a cambiar su tapaboca y para adentro es una de un adulto y tienen maquillaje para adentro. No es su tapaboca, es usado. Y eso es una situación no sana por los niños. Entonces, mamás y papás, cada día, por favor, llevar a la escuela 2. Llevar en un Ziploc 2 en su mochila. Si olvidar, no preocupes. Yo tengo algunas en la escuela, pero la cosa es que los niños están cómodos con su tapaboca. La segunda parte de eso es, si tú tienes un hijo que están allá en la escuela por gimnasia, fútbol o soccer, o basket, después de escuela a las 3, es bien importante llevar otra tapaboca para hacer cambio. Imagina tener un tapaboca de 8 en la mañana hasta las 2:15, después los breaks, y necesitan poner por otra hora y media por ejercicio. Pobrecitos, qué feo. Entonces, es bien importante tener un cambio por los niños que están cómodos, ¿ok? Esa punta de los tapabocas es mucho, yo sé, pero gracias por escuchar. Cada día nosotros tenemos 2 breaks, una de 20 minutos, la otra de 35. Y en este tiempo los niños tienen chances a comer. También es bien importante a comer porque tienen 8 hasta las 2:15. Necesitan comer por tener energía, por poner atención, que pueden escuchar sus mises con tranquilidad, que no están enojados, porque si su estómago está como, pobrecitos también. Cuando están en DLP, comí cuando quieres, pero ahorita no. Es solamente a 2 tiempos espacial. Entonces, yo preguntaré a ustedes llevar comida sana, fruta, verduras, sándwiches, granola, pretzels, cosas que le gustan. Si no tienen tiempo de terminar su comida o la comida, pueden comer a la segunda break sin problema. ¿Y dónde comiste? Nosotros en segundo grado tienen una suerte porque siempre están en periodo 2. Solamente segundo grado es en periodo 2, no es en mezcla. Las maestras ya ponen en lugares separados. Sí están en grupos, pero separados. No pueden compartir comida. Seguro por quitar su tapaboca para comer está perfecto. ¿Ok? Segunda parte, las botellas por agua. Ahorita no, la escuela no vende nada en la cafetería para entrar por quitar. ¿Ok? Por las botellas de agua, necesitan agua para estar con hidratación y todo. Ahorita las fuentes, tú puedes hacer refill de agua, pero no pueden tomar de los fuentes. Entonces, por favor, llevar los water bottles o los botellas que los niños pueden tienen agua cuando quieren. Y en nuestra sección ahorita, nosotros tienen un salón grande, que es segundo E, que es puro presencial. Ni un niño allá es de DLP.
Y también tienen los otros 4 salones, que es DLP y presencial. ¿Ok? Ahorita yo tengo 24 niños que están en sus casas por aprender de DLP. Este es súper bien porque hace la separación bien para las maestras. ¿Qué pasa si yo tengo un niño en segundo E que no pueden venir a la escuela porque tienen alguien en la familia, quizá tienen COVID y no pueden venir a la escuela por los 14 días o los 6 días hacer su prueba de PCR y regresar el 17 con los resultados negativos? Yo voy a poner tu hijo o hija en uno de los salones de DLP. Si tu hijo antes estaba con, por ejemplo, Miss Elda en la primera lista y ya ha empezado con una relación muy positiva con Miss Elda y Miss Magali, y tú ahorita estás en segundo E, yo voy a poner tú en el DLP, en este salón, que el niño o niña está cómodo con sus maestros y las maestras saben dónde pueden tu hijo o hija. Por esta habilidad de poder entrar a un DLP, necesitan tener mi permiso por hacer eso. ¿Cuál es permiso en esta manera, Miss Jen? El permiso es eso. Si tu hijo no quiere despertar y venir a la escuela, sorry, perdiste el día de la escuela. La razón es DLP es la decisión de unos papás. Presencial es una decisión de los papás. Si tu hijo no puede venir porque dormir mal, no quieren despertar, tienen mucho tos, es no cómodo, tienen alergias, llorar por sus alergias, su nariz llena de mocos, déjalo a la casa, por favor. No importa un día, 2 días de escuela si no está sucediendo. Realmente, mamá y papá, escúchame en eso. Las maestras están allá. El momento que tu hijo regresa presencial, las maestras van a trabajar con tu hijo o hija para avanzar, para ayudar. No preocupes, faltan un día. 2 años pasados, si tu hijo no viene a la escuela porque está enfermo, ¿tú vas a ser en DLP? No, es el mismo. Déjalos hasta mejor antes de regresar. Si tú veo en la mañana que tú dale a tu hijo o hija Dimata, Motrin, Tempra, Advil, una de esas cosas, porque no está suficiente. Recuerdas, con estas medicinas necesitan en 4 a 6 horas otra dosis. Tú no eres en la escuela. ¿Quién va a darle esta dosis a tu hijo o hija? Entonces, si necesitan darle una medicina por venir a la escuela, no enviar a tu hijo o hija. Porque si una de mis maestras está enferma, ella no puede venir a la escuela. Ella va a hacer el filtro y no pueden venir a la escuela. Entonces, pensar en la mayoría de esta parte. Nosotros como maestros somos profesionales, vamos a trabajar con tus hijos, con tus hijas, cuando regresar con tranquilidad, con calma. ¿Ok? Entonces, este es un punto bien importante. Próximo tema es la social media, el social red. Por favor, mamás y papás, cuidado con tu WhatsApps. ¿Por qué yo preguntar eso? Nosotros sabemos algunas veces que nuestros amigos llevan cosas que realmente no es por niños. Quizá si tú escuchas, tienen palabras que es incorrecto. Quizá tienen fotos que están bromas que los niños no entienden. Tú sí como adulto, pero los niños no. El momento que un niño ve algo, nunca pueden quitar de su cerebro. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como adultos a cuidar la inocencia de nuestros hijos. Entonces, por favor, cuidar esta parte de tus hijos. Segunda cosa con el WhatsApp, especialmente con el WhatsApp de cada salón. Este es un modo de comunicación entre salones, entre mamás y papás. Quizá la maestra está allá. Y recuerdas, algunos de nuestros maestros en la escuela están en segundo grado. Nosotros tenemos responsabilidad a cuidar la información que está allá también. Yo no hablé de las bromas, cosas de eso, los chistes, no importa eso. Yo entiendo eso. Yo hablé de las cosas negativas. Yo hablé de las cosas que realmente pueden darle mala información, mala interpretación
de la escuela. Tú eres el adulto. Entonces, por favor, usar esta manera de comunicación una manera responsable con respeto para todos. La otra cosa que quieren hablar es un tema que realmente no me gusta hablar de eso porque duele un poquito, pero necesitan hablar de un show de Netflix que es el Squid Game. Es un show ahorita, si ustedes como mamás y papás no conocen, es un show de Corea Sur, South Korea, y es un tema muy violento, muy agresivo, mucho sangre, tema sexual, no están por niños de segundo grado. Y como no, probable decir, claro que no, Miss Jen. No es la verdad, pero yo quiero decir, algunos de tus hijos veo los trailers en YouTube de Squid Games. Cuando veo estas cosas, no pueden quitar. La cosa para mí es el primer día que yo decir a las maestras que pueden hacer juegos en sus propios grupos con sus alumnos. Los niños hacen un juego que es luz rojo, luz verde. Cuando estaba niña yo hacer eso, pero en Squid Game es con pistola. Entonces los niños mover y las niñas o niños hacer piu, 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 muerto, muerto, muerto. No, ¿cómo es muerto, muerto, muerto? No es un juego de la escuela. Entonces, es bien importante cuando tus hijos están en la computadora con su iPad, por favor, checar todo lo que veo. Es cosas por su edad. Realmente, Bob Esponja es por niños de 8 y arriba. Y muchos de los niños en kinder veo Bob Esponja. ¿Por qué no? Porque no es su edad. Hay razones de eso. Entonces, es bien importante a proteger tus hijos de este tema. YouTube no es por niños. YouTube es para adultos. YouTube Kids tampoco es por niños, porque hay algunas veces personas malos que ponen cosas muy incorrectas allá y tus hijos ven. Entonces, yo pregunto de mi corazón, con cosas en el internet, con tu supervisión, y también por la edad de los niños. Yo no quiero preguntar a ustedes, pregunta a tus hijos de Squid Games, porque si no saben, van a pasar a buscar. Pero chéquele cuando están con sus abuelos, cuando están con sus primos, cuál juegos jugar. Y si tú veo este red light, green light y pistolas, es un ejemplo de eso. Va a decir, ¿dónde aprender eso? A la escuela. Los niños no entender, pero es una cosa muy importante para ustedes a saber. Seesaw. Este año, como siempre, nosotros usar Seesaw para la comunicación. Por favor, chécale cada día porque quizá hay cambios o información de materiales que necesitan cosas y eso. Y también es un lugar súper bien en sus trabajos a dejar recados a tus hijos. Súper trabajo, me encanta, qué bonita, Flores, no sé qué cuál es. Pero ayuda mucho a los niños por su confianza, su independencia y que echen la sensación que, wow, yo soy súper bien. Y es una cosa que nosotros trabajar fuerte con este año. Las plataformas que vamos a usar, como no, es el Seesaw primero. Vamos a continuar y yo sé las maestras empezar a usar el Raz Kids para la lectura. Vamos a empezar otra vez con una plataforma que es IXL. Y este es un programa, las maestras yo creo empezar la semana pasada para la Language Arts, para gramática, cosas de eso, ortografía. Y la última es un nuevo que vamos a empezar con ustedes, el Khan Academy, y este es por matemáticas. Es una que los niños Valle gustan mucho, porque es como juegos y todo eso, pero va a reforzar los básicos de matemáticas. Ahorita quiero hablar un poquito y yo voy a enseñar en otro slide de los viajes. Sí, ¿qué pasa cuando mami o papi viajar? ¿Qué pasa con la familia viajar? ¿Qué pasa si yo necesito viajar por mi trabajo? Todo eso yo voy a enseñar en la parte de los protocolos del colegio que nosotros tenemos ahorita a este punto. Y la última cosa es la comunicación. Para nosotros, la comunicación es vital. Es la cosa más importante para nosotros como maestros. Entonces, si tienen duda, pregunta, primero siempre es con tu maestra. Si es una cosa emocional, que tú veo que tus hijos, hijo, no dormir, tienen miedo, tienen dolor de panza cada día, cosas de eso,
es muy probable que estrés y no saben cómo organizar eso. Si va a tener nuevo bebé, si algo pasa con una mascota, si va a cambiar casa, todas esas cosas para adultos no es nada, está bien. Bueno, tener un nuevo bebé es una cosa grande, claro, pero estas cosas adultos están preparados, pero los niños no. Entonces, con esto, la psicóloga que está con nosotros es Ms. Natalia Santos y ella puede ayudar en esta manera. Y como no siempre, tú sabes, yo estoy aquí a tus órdenes, estoy aquí para ayudar donde yo pueda. Entonces tú puedes también comunicarse conmigo de cosas también. Entonces, aquí es la información de los protocolos de salud por la situación de COVID. Quiero hacer un ejemplo aquí. Por los niños que salen de la escuela ahorita por tos, dolor de panza, dolor de cabeza, vómito, diarrea, todas estas cosas están síntomas de COVID. Si un niño tiene dos de eso, es un hecho, necesitan 14 días de cuarentena porque es sospechoso. Es bien si quieres ir con tu doctor a checar, este es excelente para ustedes como familia que saben que están bien, pero en estas situaciones necesitan esperar los 6 días por hacer la prueba para PCR y si es negativo regresar el día 7. Si no quieres hacer la prueba, no preocupes, es 14 días y en esta situación voy a organizar con ustedes el DLP por tu hijo o hija. Si es confirmado que alguien en la familia tiene COVID, es un hecho, 14 días completamente de cuarentena y la prueba de PCR. Este es un no-brainer, no hay cambio de eso. Si ustedes van a ir en vacación y va a llevar a tus hijos, excelente, disfruten. No preocupes de escuela en estos días, disfrútala. Pero cuando regresar es 14 días y o la prueba en día 6, regresar el 7 si es negativo. Si mamá o papá se van a vacación y los niños van a estar aquí, mamá y papá regresar y van a estar con tus hijos después de tu vacación, los niños necesitan hacer cuarentena contigo. ¿Por qué? Porque no sabemos si regresar con síntomas o regresar sin síntomas. Entonces, esta es una cosa bien importante. En esta situación, mamá y papá, los dos necesitan hacer la prueba de PCR. Si es negativo, el día 7, también momento de checar eso porque no quieren decir incorrecto. Los niños también regresan a la escuela. Lo único que yo tengo aquí que es diferente es este amarillo, que es por mamá o papá que viajar por su trabajo. Y realmente yo sé, el año pasado viajar mucho por eso y regresar sin problema. Entonces, si tú eres en esta situación, a ir aquí al anexo y va a tener esta información. Es en español. Si la respuesta por cada una de esas 6 preguntas es sí, sin problema, sin duda, lleva a tu hijo a la escuela. Sin problema. Si tú tienes una no, tu hijo no puede venir a la escuela por 10 días. En esa situación, yo voy a te ayudar con el DLP. ¿Ok? Por la comunicación, sí, es una cosa de académicas. La académica, primera siempre es con tu maestra. Después es conmigo o puedes escribir a tu maestra y a mí, dependiente del tema. Y después de eso es con Mr. Villota. Con socioemocional es con nuestra psicóloga, que es Natalia Santos. Conmigo también y al final con Mr. Villota. Con la recepción, este es cuando si necesitan algo de las calificaciones, si necesitan o cuando es el tiempo de imprimir cosas de eso, es con recepción. Si por razón tú vas a mudar porque necesitan ir a un otro estado y necesitan información del CEP, este es con Yolanda Alanis. Este también ayudan cuando están en años de graduación, pero ustedes están en segundo grado, no preocupes. Por tecnología, por los apps, porque este es la tema de nosotros, con los apps, si hay problemas con RAS Kids, CISA, algo de eso, pueden comunicarse con Marcy Uribarren
y este es su trabajo directamente con la escuela. Con deportes, tú sabes, siempre es con, con Coach Raquel García. Si necesitan hacer un pago de la escuela es con el cashier. Con recepción, si tú sabes que tu hijo no va a venir a la escuela por pasaporte, visa, por ir a un sitio del doctor, dentista, no sé qué, llevar información en recepción y también conmigo. ¿Ok? Ok, fecha es importante. La primera fecha es importante para mí compartir es el día del 25 y 26 de octubre. Vamos a hacer unos exámenes, evaluaciones, que el nombre es MAP. La razón por hacer este es para ver en matemáticas y en lectura dónde está tu hijo o hija ahorita, a este momento. Es un tipo de evaluación en un iPad. Entonces, los niños que están en la escuela va a ser en sus salones en dos tiempos. Un grupo va a ir a esta hora por lectura y otro grupo va a ir en esta hora. Va a estar en su salón ahorita, Miss Nora, la maestra de ICT, empezar a practicar con los niños. La próxima día, un grupo va a ser aquí y otro grupo va a ser aquí. ¿Qué pasa con mis 24 niños que están en la casa ahorita en DLP? No te preocupes, también vamos a hacer al mismo tiempo con ellos. Pero mamás y papás, es una cosa gigante y necesitan compartir. No ayuden tus hijos en la casa. La manera de este examen, primero, necesitan sus audífonos porque todas las preguntas, la computadora va a leer las preguntas. 1, 2, 3, 4 veces, cuántas veces los niños quieren. Pero cada vez que un niño tiene una respuesta correcta, la próxima pregunta es más difícil y más difícil y más difícil. Yo quiero compartir, quizá no va a creerme, pero es la verdad. 2 años o cuando hace 2 años pasado, nosotros tenemos niños en segundo grado que están en prepa porque sus respuestas están wow. Y no es mentira, es la verdad. Los niños tienen la ayuda de papás y cada vez que es más difícil, los papás ya hacen la respuesta. Esta es la manera para nosotros a saber dónde está tu hijo o hija a este momento del año. No es por una calificación. Esta es información para nosotros a saber cómo nosotros vamos a trabajar con tu hijo en lectura. ¿Dónde están sus áreas que están fuertes? ¿Dónde están las áreas de oportunidad que necesitan trabajar más fuerte con ellos? Es igual en matemáticas. Si tú dale las respuestas a tus hijos, nosotros no sabemos cuál es la realidad. En el salón, las maestras no ayudan. Los niños pueden usar sus manos, pueden usar counters, cosas de eso sin problema. Pero en la casa, si le digo, mami, por favor, ayúdame con esa respuesta, no sé, échale ganas, take a guess. La mejor que tú puedes hacer es la mejor que todo. Entonces, este es una cosa para nosotros bien importante. Vamos a hacer este examen o esta evaluación 3 veces este año. Ahorita, finales de enero y también a la final del año. A ver dónde están los niños. ¿Ok? Entonces, de mi corazón, por favor, ayuden nosotros. Dejar tus hijos hacer solos, sin ayuda. ¿Ok? Otra cosa que quieren decir es bien importante que los niños antes de ese examen, entonces en domingo, dormir a una hora muy bien, que pueden pensar bien. Comí un desayuno rico, ¿ok? También el lunes, dormir bien, a una hora bien, no a las 11 o 12. Bueno, espero que no a las 12, pero mejor a las 8:30, 9. Y despertar rico, comer rico y pueden hacer la mejor fuerzas que pueden. Este va a unas maestras muchísimas. Peer and Teacher Conferences. Vamos a tener las conferencias de calificaciones el día del 29. No hay clases por niños, pero vamos a tener juntas por cada niño en cada salón. Más información va a pasar con ustedes, que tú vas a tener toda esta información cuando es tu cita y todo. Vamos a llevar más adelante. Somos en el principio, no preocupes, ¿ok? El 1 y 2 de noviembre es Fall Break, para todos, un descansen,
full. Y el 3, 4 y 5, porque sabemos que muchos papás van a salir por un break. Nosotros entender completamente, vamos a hacer full DLP en esos días, del miércoles, jueves y viernes. Ahorita no estoy segura de los 100 horarios nosotros tenemos ahorita, pero vamos a tener esa información de cuál vamos a usar. Y también estos 3 días van a ser diferentes porque vamos a hacer como una semana de innovación, cosas diferentes por los niños. Guest speakers, 15 clases de cocinar, clases de ciencia diferente. Va a estar muy padre por los niños. ¿Ok? Ahorita quiero empezar con el video de A Day at School con tus niños. We're gonna do now fast writing, okay? And we're gonna be working on letter S. So, we will only touch the baseline and the midline. We won't touch the top line. So we'll start from the baseline, go up, down, baseline to midline, go down and slide, like this. Let me share the screen so now you can see how your notebook looks like. So, again, from baseline up to the midline, you can trace and then here on the box, this one. Great. Yes, you have. Take your time. This is a time to relax. Just let your hand. Yes, excellent. Like that. Very good. Y vamos a dibujar el corazón, escucha bien, debajo de la penúltima sílaba. Esta es la penúltima. Esta es la última, esta es la penúltima. Hay fuerza o el acento se encuentra de manera natural ahí en donde está el corazón. ¿Ok? Tú las vas a escribir y las vas a ir separando. ¿Cuál es? El primer ejemplo que tienes ahí, put your mask correctly. Characters, how many characters were in the story? Yes, three? Yes. What was the first one? Being low. And then? In the house of because if you see the mountain, it means that the mountain is where? You can divide the story in 3 parts. You're missing one more, Alexa. All cases, stick to your uppercase. E. Uppercase. And then in. But do you want to talk about the mountain? No, yeah.
that will tell us something. So here we have 30, 60, 70, 80, and 90. So I am going to write 10 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 40, and 50. 45. Why 45? Tell us the date, the year. Okay, sorry, one moment, please. Here we go. Okay. So as you can see, our teachers work very hard to bring our kids at home and our kids at school together at the point where there's times that they're all over them in the sense that they all need the support, but we have the spaces and we have the locations and we have the kids working and we have the kids feeling safe and loved where they are. Next. What we have to look at when we have DLP, and I want to send a reminder of this to all our parents, is for those 24 kids that are logging on every day, it's very important to have them there 2 minutes early. We need their punctuality. We need them to be part of the group. We need them to be part of it because if they miss something in the morning, if they miss the broadcast, if they miss the talking part, they miss a lot because that's the connecting. And we really are trying to make sure we connect with our kids. Our children at home need the household noises to be considered. They need a quiet, clean place away from the TV, away from other electronic devices. PlayStations, Nintendos are not needed at this point. If your child is working with their iPad, they need one iPad. They don't need an iPad and a computer at this point, unless the teacher asks for a second device. And if you've got siblings, both children at home, please have them separated unless they're in the same class, because then it makes time to play. Making mistakes. This is something for everybody. Es importante que cada niño hacer errores. Muchos errores. You cannot learn without mistakes. If the children get everything perfect all the time, they're not learning. That means we need to make things a little bit more difficult. We need to build their resilience. We need to get them to the point where they have to keep trying. They have to be a little frustrated in order to have it stick here in their brain. The other thing that is going to be a harder thing for you to know as parents is from this point on, we will not be translating anything into Spanish to help the children understand. That sounds harsh and it sounds mean. Hasta este punto, nosotros no vamos ni una traducción de inglés a español. La razón es esto. Cada vez que nosotros dale la respuesta en esta manera, no aprender nada. Este es cuando es difícil que ya aprender están en sus cerebros. Every time we give an answer to the kids, we're robbing them the important gift of learning. So if I translate or I give a clue in Spanish, it's not helping the children. And for any of our children who are Spanish speakers with very little English, this is something that the teachers are going to be doing, and we're going to ask your support to help us with this. Don't translate the instructions. Help them understand the instructions. Let the teacher know my child doesn't understand what they had to do, and your teacher will help them the next day. But translating doesn't help them, okay? As far as our parents who are at home with our kids who are on DLP, we kindly ask you not to interrupt the class. If you can please let the teachers know via Seesaw, email. Can I ask, thank you. You can let the parents know or the teachers know in the chat, in email or Seesaw if you have a question. What we ask you to do is to empower your children. What do I mean by empower? Get them to ask the question. Get them to tell the teacher they don't understand. They can write it in the chat. But every time you might speak up for them, they are losing a little bit of their independence and their autonomy and their confidence to know that they have to ask these questions. We are learning and teaching this to the kids who are at school right now. And it's taking a lot for them to be confident to put their hands up again. Last time they were at school, they were in kinder. They're in grade 2 now. And we have a lot of work to do to build up that confidence. But this is what we need your help with.
Let them work independently. Let them get frustrated. Let them get the wrong answer. When we see a paper or work that's perfect in a grade 2 class, week 7, they've gotten a little help. We need to see where their mistakes are so we can help them and know where their learning abilities are. Last thing, if you see that they're doing some things, celebrate them, congratulate them. Way to go, you asked a question today. Wonderful. That's a big thing for our kids. And that's something that we have to celebrate. Now, I know the key reason why you're here isn't just to hear me talk, it's also to get to know who your teachers are. So let me introduce some of them to you. These are our specialists. Miss Nora Olivo has been with the children since kindergarten. She's our ICT teacher. Miss Lorena Martinez is working with your kids right now in art, and she's loving it. So that part's been wonderful for her. Miss Amparo Rivera is our music teacher. She will work with the kids in second semester. And we have Miss Loretta Salazar, who is our resource teacher. She's working with our resource kids, but in quarter 2, she's going to start working with small groups as well. We have Coach Francisco Javier Flores, who is our PE teacher for grades 1 and grade 2. And of course, you saw Mr. Viviano in action on the video, reading a story, which you know he loves reading storybooks. He's been helping a lot in our classes with supporting our teachers. Some of our classes are bigger, as you saw, physically as well. And some of our classes, our children are getting used to being back in English, so we're bringing in as many support teachers as possible. We also have our learning design team, which helps us with our curriculum, but they are also helping our teachers now. So Ms. Connie Gamez, Ms. Sandra Garza, Ms. Adri Leal, and Ms. Steffi Garza have been making appearances in classrooms to help support the teachers during writing, during mathematics, in order to have extra hands there to help the children so their frustration doesn't go too crazy. Ms. Erica Roscoe, Ms. Pina Ramirez are also helping us with this. And this gentleman, Mr. Diego Zuniga, doesn't get enough credit for what he does. He's in charge of the makerspace. He's the gentleman that gets all the projects ready on 3D printers that last year you had to pick up at the office that the kids would do in classes. This is a man who does them for us, and he's wonderful. The teachers in science and socials who are planning those subjects work with him in order for him to be able to help make our classes more didactic in hands-on learning and building. Which brings us to my wonderful new friend, our counselor, Miss Natalia Santos, who's going to share a little bit about herself with you right now. Thank you, Jen. Hello, everyone. I'm Natalia, and I'm the lower elementary counselor. A little bit about myself. I am a psychologist, and I have a master's degree in education. This is my 13th year working in this field. About me, I have been married for 8 years. I love spending time with my family. I love dogs. I have a beautiful dog, and her name is Scala. I love relaxing on the weekends. I love to watch Netflix and just to relax the whole weekend. I love spending time with my family and my nephew and my niece. That's my favorite pastime. A little bit about how I'm going to be working with your kids. Well, I already have spent time with many of them. I have really enjoyed getting to know them in DLP as well as on site. I am working with everything that is social emotional related to the students. So sometimes I talk to them, I help them learn and apply conflict resolutions techniques. If the teachers think that it's important that I talk to a student, maybe they're noticing something that they think that we should look at, I go to their classroom and I talk to them. I visit classrooms and I stay for the classes, either because I'm observing certain students or just observing the class in general. So if you have any concerns or anything that you would like to talk about, please feel free to send me an email. Many of you already have, and we have talked about any situation that we may need to talk about. I am here to help the students, and in order to help the students, I have to work with you and the teachers as well. So let me know if there's anything that you need. Thank you. Thank you, Natalia. All right, one by one or group by group, I'm going to have my teachers introduce themselves to you. This year, as you know, our teachers are working all together with our students. I know that they have been designed as 2A, 2B, 2C.
You're going to notice that I'm having the teachers introduce themselves in a different way. They're introducing themselves based on the subjects that they work with, that they plan for. It's different, I know, but I want all of you as moms and dads to see that our teachers are really a collective group. And if your children get to be placed with different teachers, we want you to know who they really are. So first, I'm going to ask Ms. Gina Rosso to share a little bit about herself. Thank you, Ms. Jen. Well, I'm going to switch to Spanish to introduce myself, and then I'm going to go back to English. So there I am, that's my family. Bueno, y ahora sí ya cambio español. Bueno, yo tengo una familia de 4, estoy felizmente casada con mi esposo, se llama Sergio, y tengo 2 niñas que amo con todo el corazón. Son increíbles, también forman parte de la Eurofamily. La grande se llama Emma y está en 4º, y la chiquita se llama Lisa y está en 1º. Estoy súper orgullosa de ellas, especialmente ahorita en pandemia, que su papá y yo estuvimos trabajando todo el tiempo en casa y ellas fueron súper independientes, hicieron sus trabajos, estuvieron conectadas todo el tiempo y casi no necesitaron de mi ayuda. Entonces, la verdad es que bien orgullosa de ellas y de todos sus logros. Y bueno, hablando un poquito de mi experiencia, tengo 15 años de experiencia. 4 de ellos son los últimos 4 años en el Euro. Antes fui homeroom y fui AP también, y ahorita soy feliz homeroom en 2º grado. Es mi primer año en 2º, entonces todo es nuevo para mí, pero la verdad es que mi equipo me está apoyando increíblemente. Me siento como si ya tuviera años en el equipo. Y pues, ¿qué puedo decir de Miss Jen? También me ha apoyado bastante bien. Bueno, y pues tengo la licenciatura en educación preescolar, una especialidad en educación temprana y preescolar también, y una maestría en educación. Y pues como casi todo el tiempo me la paso rodeada de gente, disfruto muchísimo estar sola. Mis tiempos de soledad los valoro mucho, entonces los uso para ir a caminar, para escuchar mi música, para escuchar podcasts, y me dan mucha paz y tranquilidad en mi vida. Entonces digo, amo también estar con gente, pero esos tiempos los valoro mucho. Y bueno, now we're going to go to the subject. So the first subject that I'm the rep of is science. The main topics that we are going to be learning this year are about scientists, about science, plants, animals. All these topics are so interesting for your children because they are fun activities to do. We do experiments, they ask questions, they observe, they classify, they draw conclusions. So all these topics are very interesting. We're going to get to see more about the changes on Earth, like tornadoes, like earthquakes, like what happened on Earth a long time ago, about, I don't know, fossils, dinosaurs. So these are going to be pretty interesting topics for your children to talk about and to discuss. So I think that this is a very awesome subject. And we are also project-based, so we will also make lots of projects. And our main resources here are Mystery Science and Brain Pop Junior. And the other subject that I'm rep of is social studies. The main topics here are about communities, holidays, Mexican traditions, culture. We're going to talk also about the continents. Next week, we'll be talking about continents, and also about everything about Monterrey, like all the interesting points or landmarks in Monterrey. And that's going to be also interesting for your children to learn because they're going to get to know their city. And how we work by investigation, projects, show and tell. And our main resources are Brain Pop Junior, YouTube, and Maps. And here children used to do, I don't know, activities and projects that will also help the learning more significant. So I think that this is also a very nice subject. And that's it. Great, thank you, Gina. Our next group is our math teachers, Ms. Elda, Ms. Alma, Ms. Magali, and Ms. Anna. And first we'll meet Ms. Elda. Hello, welcome. Well, I'm Elda Montalvo, homeroom teacher of grade 2B. And well, in the picture, you can see my greatest blessings. I am married to the most amazing man, Daniel. He's an architect. I have a son and a daughter.
And the boy or the kid who turned me into a mom is Emilio. He's in grade 4. And my baby doll, she's Ana Pau, and now she's in grade 1. Another blessing that I have is to be a teacher. I love my job. I consider myself fortunate for doing what I love to do and for doing what I'm good at. So my teaching experience, I've been working for 12 years in a row as a teacher, half of them in Euro. And well, I have a degree in education. I have a Pearson certificate, and I had the privilege to participate in the Congreso Mundial de la Educación. I have a favorite phrase, which I posted in the bottom. I have adopted, and now it's mine because it explains in very truly the way I feel. I call my students my kids because in our year together, they aren't just kids on my class list, but they become forever a part of my heart. So well, I'm happy to meet you all, and thank you. Thank you, Ms. Elda. Miss Alma. Thank you, Ms. Jen. Welcome, everybody. Good evening. I am Miss Alma. I am a teacher in 2nd D. I have been married for 5 wonderful years. I am a mom of my beautiful dog, whose name is Penny. She's my baby. The thing I love to do the most in the whole world is to read. Every time I have a spare time, I use it to read. I've been a teacher for 11 years now, which 8 of them has been here at Euro, and I love to be a teacher. I studied industrial design at UDEM, and then I fell in love with education, so I started to study a little bit more about it. I have an undergraduate degree in special education and preschool. I have a master's in education, and then I studied another master's in Psicología Neuroeducativa. And I am currently studying my PhD, and I'm very excited because I feel very lucky to have found what really makes me happy and what really makes me feel like I can share everything that I learn and everything that I feel very passionate about it. Thank you, Miss Alma. Thank you. Okay, Miss Magali, tell us a little bit about you. Hello, everyone. Good evening. I'm Magali Cisneros. I'm working with Miss Elda in 2nd B. I have a psychology major, and I also have MBA, which I finished last year. I've been working with kids since 2016. I've been working with a different variety of kids, from toddlers to babies to almost middle schoolers, from all grades, with different characteristics. And I've been working at Euro for 3 years. This is my 3rd year. And this experience has been amazing. I love working with kids, and it's so fun, and they're so cheerful, and they really make my day. So I'm very glad to be here, and very nice to meet you. Thank you. Thank you, Magali. And Miss Anna, if you could share a little bit about yourself, that would be wonderful. Thank you, Ms. Jen. Hello, my name is Miss Ana Lara, and I'm working this year with Miss Alma in 2nd D. I've been in Euro for 5 years already, and I'm loving every second of it. I'm currently studying my 2nd career, that is psychology, and I'm very passionate about it. Also, my hobbies, I like to read a lot, and horse jumping. It's also a very strong passion of mine. And that's it. Thank you very much. Thank you, Anna. All right, so I'm going to ask this team, since they are math reps, if they can explain to you so you know what are the key focuses this year for mathematics in order to get your children ready for the grade 3 program. Thank you, Ms. Jen. Thank you. Bueno, uno de nuestros objetivos principales es que los niños le agarren gusto a las matemáticas. Las matemáticas las amas o las odias, y queremos nosotros que desde ahorita ellos tengan buenas bases para hacerles la vida más sencilla en los próximos años. Si ellos tienen buenas bases,
no van a batallar tanto, no les va a costar tanto pasar un tercer, un cuarto, un quinto grado. Entonces, como este año introducimos ya temas más complejos, queremos sentar bien las bases de las matemáticas, hacerlo de una manera dinámica, divertida, activa, para que ellos se vayan sintiendo cómodos. ¿Cuáles son los temas principales que se ven en segundo año? Bueno, sumas y restas de 3 dígitos, las tablas de multiplicar, también el valor del dinero. En segundo año lo vemos del dinero mexicano, y ya en tercer grado dinero americano. Empezamos con la introducción a las fracciones y a las gráficas, los diferentes tipos de gráficas que hay, también a la geometría, a los problemas razonados y problemas también de dos pasos, el tiempo, la lectura del reloj, y también al place value, saber el valor de cada número. Y bueno, la manera en que vamos a estar trabajando es con actividades, hacerlo de una manera activa. Cada uno se le va a proporcionar alguna Ziploc con material, con manipulativos, para que ellos los puedan estar usando para sus actividades. Vamos a hacer proyectos, algunas también worksheets, se va a seguir trabajando con CISO. Entonces, de esta manera es como vamos a ir trabajando. Excellent. That's wonderful. Thank you. We also, as you know, parents, last year we started with the CIME program, and here's a little more information about CIME. Sí, como saben, el año pasado los niños tuvieron una introducción a este programa de manipulativos para utilizarlos tanto en clase como en casa. CIME, como sabemos, es un programa bastante estructurado, en donde el niño va a poder tener cierta interacción tanto con las manos y aprendiendo de diferente manera en temas matemáticos para poder tener un aprendizaje y una exploración mucho más significativa y más amplia. Los alumnos hasta ahorita ellos saben el significado en números y en letras de cada regleta, utilizan el geoplano y actualmente estamos teniendo un cuaderno de trabajo en donde van apuntando todo, van teniendo un registro de lo que van aprendiendo en clase. Los aprendizajes de CIME siempre van de la mano con lo que estamos aprendiendo en el tema general de matemáticas, dependiendo de la semana. Y durante tiempos donde el alumno haya terminado un poquito antes o tengamos algún tiempo libre, lo podemos utilizar también como para explorar otras maneras de manipular las regletas. Y a los niños les encanta. Una vez que obtuvieron el aprendizaje de qué valor tiene cada regleta y qué valor tiene también poderlo poner en temas matemáticos, le agarraron mucho gusto y la verdad es que les gusta bastante. Y hemos tenido muy buenos resultados a la hora de tener, a la hora de que los niños nos puedan representar ellos a nosotros cómo han podido aplicar CIME en los temas de matemáticas. Muchas gracias, Ms. Alma. Okay, now I'd like to introduce Ms. Malena Beristegui. She is our Spanish teacher. And Ms. Mala, if you'd like to introduce yourself a little bit. Thank you, Ms. Jen. Hola, buenas noches. Yo soy Ms. Malena Verasti, Ms. Male. Estoy casada, tengo una hija de 3 años que acaba de entrar al Ebro. Yo soy licenciada en educación preescolar. Tengo 13 años de experiencia y ya llevo 5 años en el Ebro. Estuve en Kinder, luego estuve en Upper Elementary y ahora estoy muy feliz de regresar otra vez al equipo de Ms. Jen. Una de las cosas que amo es estar con mi familia y ver series. Las cosas que vamos a estar aprendiendo durante este año y que vamos a estar viendo en español, en la lectura va a estar enfocada en novelas cortas y haciendo hincapié en la adquisición de vocabulario nuevo. Ya acabamos nuestra primera novela, que fue Amadís de Anís. Los niños estuvieron muy contentos, les gustó mucho. Todos los viernes es viernes literario, entonces cada viernes vamos leyendo un capítulo de la novela que escogimos y ahorita están súper ansiosos de esperar a que sea viernes para empezar la nueva. En gramática vamos a estar trabajando con lo que es sustantivos propios y comunes, diferencia entre sinónimos y antónimos, textos informativos sencillos y sobre todo lo que es la ortografía.
que vamos a ver lo que es la acentuación, la escritura correcta, uso correcto de puntuación, de signos. Y en redacción vamos a estar utilizando nuestras herramientas de gramática que estemos viendo, igualmente la ortografía y puntuación para que ellos logren una buena redacción. Cualquier cosa que necesiten, ya saben, y pues muy feliz de trabajar con sus hijos. Muchas gracias, Ms. Valle. Gracias. Okay, our last group of teachers to present to you today are Miss Norma, Miss Ali, Miss Mavel, and Miss Steffi. And these ladies are responsible for the biggest chunk of our learning because it's all about the language arts. It's about the reading, the writing, and the oral communication with each other. So I'd love, Miss Norma, if you can share a little bit about yourself. Hola, buenas noches a todos, muchas caras conocidas. Muchos ya me conocen porque también soy mamá de la generación. Y bueno, pues bueno, yo soy Norma Gómez. Este es mi año número 16 en el Euro. Ya bastantes años aquí, 18 de experiencia. Estudié psicología en la UDEM y luego hice la maestría en educación. Y estoy casada con 3 hijos. Marcelo, que está en segundo, Alex, que está en kinder, y Bernie, que acaba de nacer, tiene 3 meses. Y bueno, algo que me gusta mucho, me apasiona mucho, y los niños que me conocen lo saben luego, que me encantan los deportes, soccer, básquet, ver el americano, la Fórmula 1, todo eso, y siempre les platico, y es algo que empezamos así el día, y de ahí se va haciendo la plática con ellos siempre de otras cosas. Y bueno, me gusta muchísimo, el Euro es casi mi primera casa, porque yo creo que paso más tiempo en el Euro que en mi propia casa. Y pues bueno, cualquier cosa ya saben que aquí estoy. Gracias. Muchas gracias, Miss Norma. Okay, Miss Ali, could you share a little bit about you too, please? Of course, thank you. Bueno, yo soy Miss Ali, es mi tercer año en segundo, llevo 6 años en el Euro, he pasado por varios grados, también estuve en nursery, de hecho hasta con esta generación en nursery, así que algunas caras conocidas también. Luego pasé a kinder y pues ya este es mi tercer año en segundo y he aprendido bastante de Norma, que me ha tenido mucha paciencia y pues bueno, integrando también más maestras y pues encantadas de ayudarlas también. Yo estudié educación en la UDEM y hace un año terminé mi maestría en educación. Me voy a casar, en marzo es mi boda. Por la pandemia pues tuvimos que cambiar de este año al siguiente y pues sí me casé por el civil, mínimo ya para tener papelito. Esa es la foto que está ahí con mi familia y pues mi esposo. Y adoptamos 2 perritos que ahorita igual son como nuestros hijos, son hijos literal, están chiquitos, entonces pues en lo que me adapto a la casa nueva y con perritos, esposo y todo, pues bueno, aquí estamos también. Algo que me gusta mucho es ver películas, ver series, me gusta mucho viajar también, siempre estamos buscando dónde ir y pues bueno, ahora que nos casamos pues no vamos a perder esa oportunidad de conocer también lugares nuevos y pues bueno, como quiera ya saben cualquier cosa, estoy encantada de conocer a sus hijos, de ir conociendo poco a poco más estudiantes de esta generación y pues cualquier cosa aquí estamos para ayudarlos. Muchas gracias, Miss Ali. Miss Mabel. Yes, hello everyone, I am Miss Mabel. I am also the youngest person here on the team, so it is very nice to be here and I feel very welcome and happy to be part of the Aero family. I have been teaching for over 2 years and some of my experience was also here at Aero. Before the pandemic, I was a support teacher for the grades third and fourth. Yes. I am a student, like your children. I am about to graduate from my career in UR at Sciences of Education. I also have a passion for sciences. So before coming here to education, I was in another career that was genomic biotechnology, and it's something that I am very passionate about. I love science, I love physics, I love chemistry. So I think it's something that I would like to pursue in the future, apart from the education.
And I also love nature. I am in love with the mountains that we have in the city. I love the sunsets. I love the beach. And I also love my dogs. I have two beautiful dogs that I love with all my heart. I like games a lot. And this can be like board games or even video games. I am like some of your children also, because I like to play Fortnite sometimes, or Monopoly, or something related to that. So it's something that I can relate a lot to my students. And here are some pictures about myself. The middle one is from my last birthday, 21. And I also have a picture with my boyfriend, whom I have been dating for 4 years. So it has been a long relationship. And with my family, and my parents, and my two brothers. Thank you. Thank you very much, Ms. Mabel. And Ms. Steffi, would you share a bit about you? Yes, and thank you. Well, hello everyone. I'm super happy to meet with all of you today. I'm Mrs. Stephanie El Bosque, but everyone calls me Steffi, so I'm Mrs. Steffi, and I'll change it to Spanish. Estoy felizmente casada desde el 3 de julio de este año, entonces, pues bueno, bien feliz por esa parte. Y en cuanto al área profesional, pues bueno, yo soy nutrióloga, psicóloga empresarial y ahorita estoy a punto de terminar mi maestría en educación, entonces, pues bueno, súper feliz también por esa parte. Entre otras actividades que también hago, soy babysitter y también soy parte del servicio social del TEC de Monterrey. Hacemos diferentes proyectos con los estudiantes de carrera, entonces, pues bueno, también es una parte muy divertida. Y me gusta mucho también todos los deportes, me gusta mucho el ejercicio. De hecho, soy parte de un club de corredores, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Se llama Duendes del Valle. Y pues bueno, también otra cosa que me encanta es la música de los 80s, a pesar de que soy de los 90, soy súper fan. De hecho, en mi boda, en la cena, pura música de los 80s. Entonces, pues bueno, también es algo que me gusta mucho. Y pues bueno, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Ms. Steffi. Okay, teachers, I'd love for you to share a little bit about what your plan of action is for the language arts program in order to help our children get ready for grade 3. Okay, as Ms. Jen mentioned, language arts is a very important subject that involves a lot of things. And sometimes it gets a little bit hard. For some kids, it's easy. For some kids, it's a little bit not so easy. But we try to make it a little bit fun, and that they like the stories, because we involve stories a lot in the learning. So reading and vocabulary, we always have the words of the week, that we don't necessarily have a dictation, but we can have different types of assessment each week. We have guided reading and shared reading. And this also involves the kids in many of these shared readings. We ask questions, we make them part of the story. Then reading comprehension, fluency in reading strategies, and also types of genre. The types of genre is all the different types of, for example, fiction, nonfiction, informational text, all the different texts. They're going to learn about it here in 2nd grade. And the platforms that we use are iExcel. We're going to use iExcel once a week. We have RAS Kids twice a week for homework too, for practice. And we're also going to be using Seesaw. And Miss Ali, do you want to finish? Yes, thank you, Ms. Norma. Also, for language arts, we focus a lot in grammar and writing. We expect them to write more sentences, complete sentences, to start putting more details like nouns, verbs, adjectives. We start to introduce adverbs at the end of 2nd grade, contractions, all those different things, that types of sentences. So those things that they can be expanding more their writing, to write more, also make the drawing, that the drawing makes sense and things like that. And also we start with handwriting. This is the first year they start practicing handwriting. Some of them, they get super stressed because handwriting, it's hard from what they are used to write. But we always tell them that it's practicing, we're learning. When they started walking, they fall and they try it again, also with the bike. So that's always an example that we give. So the same with practice. We don't expect them to do that super awesome letter in cursive, but it's for trying. And we try to see what they need to work on and to correct, but it's just an introduction. Like, we're not expecting for them to write
words or sentences at the end of second grade in cursive, just to introduce the letters. Thank you, Miss Ali. Okay, parents. So this is basically what you've got for this year. I wanted for you all to have a chance to meet your teachers, your children's teachers. It's nice to see that some of the kids were actually here as well, so they got to see their teachers in action, which is cool too. I see that there are some questions that I just want to take a look at. I will get back to the parents who wrote questions. We've got 1 second. Okay, I have a parent who asked specifically about going on a trip. I'm going to ask that mom if she can, or dad, I'm sorry, if he can write to me and let me know the dates, and I will set it up for you and we'll work on that together. As far as the CIME, you need to buy the ligas. I think they're normal elastics. I will find out about that for you to know what you need, and that's for Paloma Rosso. And okay. One parent wrote that they love 80s rock. I think that father or mother is a very smart person. I agree. 80s rock is much better than any other rock and roll that there ever was. So thank you for that comment too. Thank you very much, everyone. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Yo sé cada día que cuando tus hijos vienen a la escuela o prender la computadora por empezar en el clase de DLP, ustedes hacer con confianza y la fe que tus hijos van a estar seguro, sana y bien. For me, I know it's a huge, huge responsibility to know that the 107 grade 2 students we have, whether they're at our school building or whether they're logging on, I promise you that we're trying our best to make sure that they are doing their best work and that we're giving them everything we have. As you saw, the teachers work very hard. They have a lot of commitment. They have a lot of expectations on themselves that they put on themselves, as well as making sure that your kids are ready for next year's journey. I thank you for your confidence. I thank you for your trust in us, because it's not an easy job. The one thing you all need to know is no one this year is an expert. Ni uno de nosotros es tan experto en esta área. Somos expertos en la escuela, pero con pandémica, con DLP, con presencial, no. Nosotros aprender cada día. Entonces, como yo le digo a mis maestros cada día, es día por día. Por favor, no pensar en diciembre ahorita. Somos en martes, mañana miércoles. Vamos a ver qué va a pasar miércoles. Es día por día. Entonces, por ahorita, de parte de mi equipo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu paciencia, más que todo, por toda la confianza que tienen en nosotros. Yo espero que va a tener una noche súper bien. Si hay preguntas, por favor, escribir a mí, a mis compañeras, a Miss Natalia, porque somos aquí para ustedes como mamás, papás, definitivamente por los niños, pero somos aquí para ustedes también. Okay. Good night. Thank you so much for being here. I appreciate it very much. It's wonderful to see your faces. This is my last year with your children because in grade 3, they go with my friend, Miss Indira. So my grade 2s, I'm so thankful and blessed that I get to have them one more year where I can actually be with most of them and hopefully all of them very soon. So thank you very much. Have a wonderful night and we'll see you tomorrow. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias, Wanda. Gracias. Teachers, you may go. Have a wonderful night. Enjoy a relaxing time. Take care of yourselves, and we'll see you tomorrow, okay? Bye. Thank you. Thank you, everybody, for your time. We love you. Bye, guys. Happy New Year. Love you too. Hello. Goodbye, Mr. Chiquin. Why aren't you in bed yet? Oh, it's early. Bye. How are you, Mr. Chiquin? Good night, everyone. Bye. Good night. Say hello. Happy night. Have a good night, you too. Have a good Bye-bye. night, you too. Bye. Hello, sweetheart. Have a great sleep tonight. Bye, sweetie. Bye. Bye. Bye.
Thank you very much. Take care. You too. Bye-bye. Bye. Bye.